Hola, buenos días, ¿cómo estás? Leamos este pasaje que se llama Jesús se aparece a los discípulos. Recuerda que ayer leímos que dos de los discípulos de Jesús iban camino a Emaús cuando Jesús resucitado se les apareció a ellos y empezó a explicarle lo que estaba escrito de él en la palabra de Dios. Y luego cuando los ojos de estos dos discípulos fueron abiertos, ellos se devolvieron a Jerusalén a contarles lo que habían visto, a contarles el encuentro que habían tenido con Jesús resucitado. Y cuando llegaron a Jerusalén, se encontraron allí con los 11 reunidos y con los que estaban alrededor de ellos y empezaron a contarle lo que habían vivido. Pero ellos no les creyeron tampoco. Y estaban hablando de esas cosas. Y mira lo que pasó. Lucas capítulo 24, versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. ¡Wow! ¿Recuerdas que ayer leímos que cuando estos dos discípulos comieron el pan de vida que les dio Jesús y sus ojos fueron abiertos? Y cuando sus ojos fueron abiertos, ellos reconocieron al Señor Jesús y entonces Él, ¡pum!, se desapareció de su vista. Ahora es lo contrario. Están ellos reunidos y de repente aparece el Señor Jesús en medio de ellos. ¡Wow! Y mira lo que pasó. Versículo 37. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Imagínate que tú estás en una habitación escondiéndote porque hay peligro afuera y estás en una habitación con las puertas cerradas y de repente aparece alguien delante de ti. Ellos tuvieron miedo. Juan capítulo 20, versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Ellos estaban escondidos porque acababan de matar al Señor Jesús el viernes y era domingo en la noche y estaban todos escondidos con las puertas cerradas y de repente en medio de ellos se aparece el Señor Jesús y les dijo, versículos 38 y 39, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. Los discípulos estaban atemorizados y espantados y pensaban que Él era un espíritu, pero Jesús les dijo, primero, que no tenían nada que temer y segundo, que Él no era un espíritu, que era un cuerpo que estaba vivo, que tenía carne y hueso, que miraran que era Él. Y les dijo, versículo 40, y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Cuando ellos vieron sus manos y sus pies, vieron las heridas de Jesús. Cuando tú y yo lleguemos al cielo y veamos al Señor Jesús y miremos sus manos y sus pies, veremos sus heridas, que fue traspasado por nosotros, porque el castigo de nuestra paz fue puesto sobre él. Versículos 41 al 43. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó
y comió delante de ellos. ¡Wow! El cuerpo de Jesús es como nuestro cuerpo en el sentido que es de carne y hueso. Jesús está vivo, pero es un cuerpo glorioso. Puede aparecer y desaparecer, puede atravesar paredes y también come. Muchas veces tenemos la idea, la impresión de que en el cielo las personas están por ahí como borrosas, como difusas, flotando sin nada que hacer. Y resulta que es todo lo contrario. Esto que vemos acá en el mundo con nuestros ojos, esto es sombra y figura de lo que está en el cielo, como ya hemos leído en Hebreos 8:5. Esto es sombra y figura de lo que está en el cielo. Mira, vamos a ponerlo así. Imagínate un televisor de esos de hace muchos años, el primer televisor que se inventaron. ¿Cómo era la imagen? Borrosa, difusa, en blanco y negro, ¿cierto? Ahora, imagínate, piensa en un televisor de esos de alta tecnología, de alta definición. ¿Cómo se ve la imagen? Se ve hermosa, ¿cierto? Casi que parece que fuera real y los colores se ven diferentes y se ven hermosos. Eso sería como el cielo. Esto que estamos viendo acá ahorita con nuestros ojos, esto es lo borroso, aunque a nosotros nos parece que es real, pero esto es lo borroso, lo difuso, esto es sombra y figura de lo verdadero y lo eterno, y lo verdadero y lo eterno está en el cielo. ¡Wow! Mira, en el cielo hay colores que ni siquiera nosotros podemos imaginarnos que existen. Estos colores que vemos acá en la tierra, como los vemos realmente, ellos realmente son mucho más hermosos de como los vemos nosotros. Es que no podemos ni imaginarnos lo hermoso que es allá, lo que es real. Y también allá comeremos. Si tú has recibido al Señor Jesús en tu corazón, tú comerás en el cielo a la mesa del Rey, porque tú eres hijo del Rey si has recibido al Señor Jesús en tu corazón. Tú estás invitado a la gran cena en el reino de Dios. Pero para poder asistir a esa gran cena, debes aceptar la invitación. ¿Sabes? Te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción de la gran cena. Te ruego por favor que mires ese video de la parábola de la gran cena, porque debes aceptar la invitación para poder asistir. Entonces mira el versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¡Wow! Jesús volvió a decirles que era necesario que todo eso pasara y que eso estaba escrito en la palabra de Dios, en Moisés, en los profetas, en los salmos, y que así como estaba escrito, así pasó y así se cumplió. Y así mismo nosotros vamos a ver, hasta donde Dios lo permita, que cosas pasan en el mundo, y es el cumplimiento de lo que ha sido escrito en la palabra de Dios desde hace miles de años atrás. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos en oración, alabanza a Dios y escudriñando su palabra. Es decir, no soltarnos de Dios, no soltarnos.
y allí estaremos seguros. Sigamos leyendo versículos 45 al 47. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Wow! Hay que predicar el Evangelio, y comenzó a predicarse desde Jerusalén a todas las naciones en el nombre de Jesús. Por eso Jerusalén realmente es la capital del mundo, porque desde allí empezó la palabra de Dios a predicarse a todas las naciones. Y por eso tú y yo tenemos que orar por la paz de Jerusalén, porque así está escrito. El Salmo 122, versículos 6 y 7 dice: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Señor Dios, te pedimos, Padre Santo, que sea la paz en Jerusalén, que haya paz dentro de sus muros y en sus palacios, en el nombre de Jesús, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén. Y mira las palabras de Jesús. Les dijo que era necesario que eso se cumpliera porque así estaba escrito, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados. Dios quiere que todos se salven. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo nos salvamos nosotros? Reconociendo que somos pecadores, reconociendo nuestros pecados, arrepintiéndonos de verdad de corazón de todo pecado y maldad, pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados, pidiéndole a Él que nos lave con el agua de su palabra, que nos limpie con su sangre preciosa, aceptando al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. Versículos 48 y 49. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Ellos debían esperar la promesa del Padre. Jesús enviaría el Espíritu Santo sobre ellos y serían investidos de poder desde lo alto para que predicaran el arrepentimiento de pecados en el nombre de Jesús, que predicaran el Evangelio a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Marcos 16:14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Recuerda las mujeres que fueron a ungir el cuerpo del Señor Jesús al sepulcro, pero no lo hallaron, porque Él ya había resucitado, y ellas vieron ángeles que les dijeron que Él estaba
estaba vivo, que por qué buscaban a los vivos dentro de los muertos. Y ellas fueron a contarles y no les creyeron. Luego los dos discípulos que iban camino a Emaús tuvieron un encuentro con Jesús resucitado y fueron a contarles y a ellos tampoco les creyeron. Y Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Señor Dios, te rogamos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, que en esta hora, Señor, arranques de raíz toda duda, toda incredulidad en nosotros, que quites, Señor, toda dureza de corazón en nosotros, en nuestras familias, en todos los santos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, por favor, ver el video sobre la gran cena que te dejo aquí abajo.